Bienvenidos a su programa de Mis Finanzas Familiares. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En donde revisaremos diferentes estrategias que les permitirán a ustedes ahorrar dinero, que les permitirán multiplicar su dinero. Comenzamos. Bienvenidos, amigos, a su programa de Mis Finanzas Familiares. Me da muchísimo gusto poder estar nuevamente con ustedes en este programa, en donde vamos a compartir, como siempre, un tema súper interesante. Vamos a ver cómo podemos programarnos para el ahorro inteligente, es decir, cómo podemos ahorrar aún si gastamos o aún si tenemos muy poco dinero para poder ahorrar. O muchas veces incluso me dicen en las consultorías, es que no tengo prácticamente nada, no me queda absolutamente nada al final del mes para poder ahorrar. Y entonces vamos a contestar esta pregunta: ¿qué podemos hacer para poder ahorrar aún si no tengo dinero? Aún si gano poco dinero también, incluso. Fíjate, vamos a ver, ¿cómo puedo ahorrar si no me alcanza para vivir? Y esa es una pregunta que me hicieron hace poco en una consultoría y prácticamente pues le pedí permiso para podérselas traer a ustedes. ¿Cómo puedo ahorrar si apenas si me alcanza el dinero para poder vivir? Fíjense, la respuesta es muy sencilla. Tengo que empezar a planear mis gastos. Tengo que empezar a darme cuenta cómo estoy gastando mi dinero, porque aún si gano poco, posiblemente te puedas estar haciendo esta pregunta, e incluso si ganas mucho dinero, al mismo tiempo también te puedes estar haciendo esta pregunta. Porque, ¿qué sucede? Cuando ganamos poco, gastamos poco dinero. Es una realidad, gastamos prácticamente lo que tenemos. Y cuando ganamos mucho dinero, muchas veces nuestros gastos también van creciendo conforme vamos teniendo más ingreso, y al mismo tiempo vamos acomodando los gastos y vamos teniendo gastos más grandes. Y al final pasa exactamente lo mismo. Nos quedamos sin dinero y podemos tener la misma pregunta: ¿cómo ahorro si apenas si tengo dinero para vivir? Si apenas si me alcanza para los gastos que tengo. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer primero es evaluar qué gastos tengo. Y si tengo muchas deudas, generalmente esta pregunta me la hacen cuando tenemos muchas deudas. Cuando tienen muchas deudas, ustedes empiezan a pensar, o todos empezamos a pensar, ¿qué puedo hacer para ahorrar dinero? Primero tienes que ahorrar dinero para pagar tus deudas. Cuando tienes muchas deudas, lo primero que tienes que hacer es pagar las deudas. Entonces, el primer ahorro que tienes que hacer es el que va finalmente a ser destinado para pagar tus deudas. Ya sean muchas deudas o pocas deudas, lo que tienes que hacer primero es, con tu ahorro, pagar tus deudas. Pero el primer paso para poder empezar a ahorrar es el siguiente. El primer paso es mentalizarnos. Sí puedes ahorrar. Y esa es la primer, vamos a decir, pregunta que vamos a hacernos. ¿Cómo puedo ahorrar? Tienes que empezar a pensar que sí puedes ahorrar. Fíjate, hay una trampa psicológica, y te digo, como mi formación es de psicólogo, vamos a abordar el tema más desde este punto de vista. Sí puedes ahorrar, porque lo que tienes que hacer es primero salir de la trampa de que no puedes ahorrar. Lo que sucede muchas veces es que aquello en lo que crees determina prácticamente quién eres, o lo que haces, o lo que consigues, y esa es una realidad. Estamos en una trampa si pensamos en que no podemos ahorrar. Estamos en una trampa real, porque tú tienes un ingreso, y este ingreso mes con mes va a llegar. Puede ser un sueldo, puede ser a lo mejor que seas freelance y entonces tengas algún ingreso recurrente, o incluso puedas tener a lo mejor varios ingresos recurrentes, y eso está muy bien. Estos ingresos te van a permitir entonces tener un ahorro, aún si tienes muchas deudas. Lo primero que tienes que hacer, si tienes unas deudas muy grandes, que a lo mejor están fuera de tu control, lo primero que tienes que hacer es negociar tus deudas, negociar con el banco, negociar con la persona a la que le debes, o negociar con tus tarjetas, o sea, vamos a decir con los bancos si es tema de tus tarjetas. Y entonces lo que tienes que hacer es renegociar, reestructurar tus deudas de tal forma que los puedas empezar a pagar. Entonces tienes que empezar a generar un ahorro para pagar esas deudas. Y tienes que empezar a plantearte esquemas, vamos a decir, de gasto que te permitan tener un ahorro. Es decir, cuando tú recibes un ingreso, lo primero que tienes que hacer es separar una parte
de ese ingreso para pagar tus deudas y entonces empezar a pagarlas. Y lo que te sobra, entonces sí, ya lo usas para cubrir todos tus gastos. Y no al revés, porque muchas veces me dicen, es que, mira, yo tengo gastos mensuales, tengo gastos recurrentes, tengo muchísimas cosas que pagar y entonces sí, claro, si tienes muchas cosas que pagar, las tienes que pagar. Sin embargo, mi recomendación aquí es que tú separes primero una parte, el 10%, el 15%, para destinarlo a tus deudas y entonces después ver cuánto te sobra para empezar a pagar gastos que recurrentemente vas a tener. Por ejemplo, gastos de alimentación, gastos de vestido, gastos de vivienda, gastos de transporte, todos los demás gastos que tú tienes, finalmente los vas a tener que cubrir con ese monto que te sobra. Y es una, vamos a decir, es una situación temporal la que vas a vivir. Muchas veces vas a decir, bueno, oye, es que voy a terminar pagando mis deudas en 1 año o en 2 años o en 3 años. Sí, desafortunadamente, si tus deudas son muy grandes, vas a tener que enfrentar una situación como esa, en donde vas a tener que, finalmente, vamos a decir, como decimos en México, apretarte el cinturón, vas a tener que reducir tus gastos continuos, recurrentes, mes con mes, hasta que llegues a pagar tus deudas. Ahora, la buena noticia es que sí lo puedes hacer y sí lo puedes lograr siempre y cuando te lo propongas, siempre y cuando empieces a pensar el cómo sí y no te quedes en el cómo no. Si empiezas a tener prácticamente ideas que te permitan empezar a ahorrar, vas a empezar a tener pues una posibilidad realmente mucho más positiva, mucho más adecuada e incluso la posibilidad de poderlo empezar a hacer a partir del día de hoy. Y eso es muy importante que lo empieces a pensar de esta forma. Fíjate, si tu familia es una buena razón, entonces ya estamos prácticamente del otro lado. Es decir, del otro lado de la línea, porque si estamos de este lado de la línea, entonces estamos pensando que no se puede, que es imposible, que no me alcanza, que el dinero prácticamente no me alcanza para nada. Bueno, pero si te vas del otro lado de la línea, por eso decimos, bueno, si ya estás del otro lado, entonces ya estás pensando de una manera diferente, más positiva y estás diciendo, bueno, si me alcanza, puedo separar una parte, puedo partir en pedacitos mi deuda y entonces puedo pagarla o puedo empezar a construir un ahorro si es que no tienes ninguna deuda. Y entonces, si entonces estamos pensando en que sí somos capaces de ahorrar, ya estamos pensando de forma positiva y esto te va a ayudar mucho para que hacia adelante puedas empezar a construir un capital que te permita después multiplicarlo. Fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si entonces empiezas a tener el hábito del ahorro, por muy poquito que empieces a ahorrar, por muy pequeña que sea la cantidad que empieces a ahorrar, entonces vas a tener una dinámica diferente. Por ejemplo, puedes empezar a ahorrar para las emergencias. La meta número 1 de ahorro debe ser siempre tener un ahorro de protección que te permita cubrir cualquier situación que pueda suceder, como pueden ser las emergencias. Y en este caso te pongo un ejemplo. Imagínate que tú empiezas a ahorrar una cantidad, por ejemplo, de 61 pesos, 62 pesos, más o menos ese monto diariamente, vas a llegar a un monto específico de 22,500 pesos total anual. Si te propones hacer un ahorro, un hábito de muy largo plazo, ya estamos hablando de hacer un ahorro de 22,500 pesos año con año, vas a llegar a un monto de 225,000 pesos. ¿Te habías puesto a pensar que si haces un ahorro continuo durante varios años, puedes llegar a montos de 225,000 pesos o más? Incluso, puede ser a lo mejor un ahorro mayor el que estás pensando, puede ser. No sé, para ti 225,000 pesos sea un ahorro significativo, ¿en qué los puedes usar? Y ahí es donde empieza la magia del ahorro, porque entonces 225,000 pesos ya es un monto significativo que te pueden ayudar hacia el futuro a crear un capital que lo puedas multiplicar y imagínate, o sea, que lo puedas multiplicar por 2 o por 3 o por 4, imagínate cómo sería tu vida con un monto de este tipo. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio, imagínate. ¿Cómo podrías multiplicar un monto de 225,000 pesos? Con el tiempo. Es decir, fíjate, si tú lo inviertes
Y esto es la magia del interés compuesto. Si tú lo inviertes 25 años en un instrumento, vamos a decir, de renta fija o en un instrumento como puede ser un seguro de vida, empiezas a darte cuenta que hacia adelante tu ingreso puede empezar a multiplicarse. Lo interesante es que puede llegar a tener un rendimiento tan significativo como el que te estoy mostrando aquí, un rendimiento de 634%, y que se pueda convertir, imagínate, en 1,5 millones. Es decir, que puedas tener 1,5 millones de pesos en el futuro, para tu yo del futuro. Imagínate que tú estás construyendo en estos 10 años, del 2021 al 2031, construyes un capital, construyes tu patrimonio, y ese patrimonio en tus instrumentos de inversión que tú decides en dónde lo vas metiendo, va creciendo. Y si va creciendo, entonces se va multiplicando, es decir, que va creciendo 2, 3 veces, como el ejemplo que te estoy poniendo. Fíjate, aquí en la pantalla yo te estoy mostrando cómo 225,000 pesos en un periodo de 25 años o de 35 años, porque primero vas a construir este capital, entonces van a pasar 10 años para poderlo construir, y después lo dejas en crecimiento hasta tu edad de retiro. Vamos a pensar que tienes 30 años, y entonces en 25 años más, tú llegas a la edad de los 65 años y entonces tienes 1,5 millones de pesos. Imagínate a la edad de retiro, a los 60, 65 años, si tú tuvieras 1,5 millones de pesos, ¿cómo te sentirías? Prácticamente tendrías la libertad financiera que estás buscando, porque ya 1,5 millones de pesos te permitiría o para comprar un activo o para comprar algo que finalmente te permita multiplicar el dinero, porque al final no lo vas a dejar ahí, va a continuar creciendo. Imagínate, te puedes comprar a lo mejor un departamento. Si ese departamento te deja una renta de 15,000, 20,000, 30,000 pesos al mes, bueno, estás hablando entonces de que a partir de los 65 años vas a vivir de tus rentas, y esa es la magia precisamente del interés compuesto, y es la magia de la inversión. Y prácticamente estamos hablando de que tienes que pensar hacia el futuro. En familia tienen que pensar hacia el futuro para poder resolver hacia adelante cómo va a ser su vida, cómo va a ser su estilo de vida hacia adelante cuando su ingreso pues ya no sea tan grande como el que tienen actualmente. Y precisamente por eso les traigo un par de recomendaciones más. ¿Cómo puedes evitar gastar más? ¿Para qué? Para que tu fondo precisamente de emergencias o tu fondo de ahorro pueda crecer más. Porque posiblemente me estás diciendo, oye, 1,5 millones se ve muy interesante, pero me gustaría que fuera el doble. Ah, bueno, pues entonces puedes empezar a buscar alternativas para ahorrar un poco más de dinero, buscar el ahorro entre tus gastos cotidianos y empezar a darte cuenta cómo puedes crear una bolsita de dinero, un patrimonio más grande, que puedas empezar a poner a trabajar. Y de eso se trata precisamente. O sea, ¿cómo puedes adquirir el hábito de ahorrar más dinero? Y esto es bien importante, o sea, que tú empieces a darte cuenta que tu dinero tiene un valor enorme y que no lo vas a desperdiciar. Y entonces vas a poder tomar conciencia de cuando empiezas a gastar dinero, e incluso detenerte y decir, no, espérate, eso no me hace falta. Eso no lo tengo que gastar, eso no lo puedo gastar ahora, lo puedo gastar más adelante, o tal vez a lo mejor en eso no tengo que gastar dinero. Y vas a empezar a tener más conciencia de tu dinero y vas a tener más conciencia de en qué gastas tu dinero. Y esa es la magia precisamente que tiene que llegar precisamente en este tipo de ejercicios. Quiere decir que entonces tu mentalidad empieza a cambiar, quitas prácticamente esas, como decíamos, ideas limitantes, esas creencias limitantes que tienes de que no puedes ahorrar, y entonces te das cuenta de que sí puedes ahorrar y te das cuenta de que puedes crear un ahorro, un patrimonio hacia el futuro que se esté multiplicando. Imagínate, lo que tienes que pensar es qué metas quiero establecer hacia adelante, tus metas financieras, y que a partir de ahora empieces a ahorrar y a pensar, claro, en tus metas financieras, pero de largo plazo, de mediano y largo plazo. Y entonces vas a poder comprar cosas, todo lo que tú quieras, pero con el dinero que tienes actualmente. Claro, puedes empezar a buscar alternativas para ganar más dinero, sí,
Pero definitivamente esa no es la solución, porque muchas veces también en consultoría me han dicho, es que estoy esperando a que me den la promoción, estoy esperando a cambiarme de empleo, estoy esperando a tener un proyecto, que se concluya un proyecto, a que me definan un proyecto, estoy esperando a tener otra fuente de ingresos, estoy esperando a que finalmente tenga la oportunidad de tener 2 empleos. Está muy bien que busques otras alternativas, otras fuentes de ingreso. Y muchas veces me están diciendo, es que estoy esperando para ganar un poco más, para poder ahorrar. ¿Qué crees? Nunca va a llegar ese momento. Porque cuando ganes más vas a tener más gastos. Es una realidad. Así vivimos, dice nuestro estilo de vida. Normalmente nos acostumbramos a gastar prácticamente todo el sueldo que ingresamos. Lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, fíjate. Tenemos que fomentar el ahorro en pareja. Y de eso se trata este programa, que en la familia podamos empezar a tener más conciencia de cómo podemos ahorrar. Primero, fíjate, puedes establecer un plan financiero en familia, con la pareja o incluso con los hijos. Un plan financiero de muy largo plazo, de 15 años, de 20 años o de 30 años, adelante. Tienes que fusionar a lo mejor gastos familiares en la pareja, con los hijos, empezar a tener una bolsita de dinero que sea más integrada y empezar a gastar también de forma más inteligente. Entonces, elimina los gastos innecesarios, elaboren un presupuesto en familia y realicen todas las actividades que sean necesarias para que puedan reducir su gasto e incluso realicen actividades gratuitas. Eso se puede hacer. Cuando tú tienes un plan financiero mucho más grande, en familia te pones de acuerdo con todos, con la pareja, con los hijos o con otros miembros de la familia que estén ahí en tu casa, se ponen de acuerdo y entonces todos hacen el esfuerzo para poder, por ejemplo, tener actividades de recreación gratuitas que les permitan separar una parte del ingreso y decir, no vamos a gastar en esa salida, no vamos a gastar en ese restaurante, no vamos a gastar en el cine, no vamos a gastar en ese viaje, en esas vacaciones este año, porque estamos ahorrando dinero. Y entonces ese dinero se va a multiplicar hacia adelante y nos va a resolver muchos dolores de cabeza que vienen en 10 años, en 15 años o en 20 años. Y al final van a poder tener una inversión, un capital que van a poder disfrutar prácticamente todos. Y de eso se trata precisamente, fíjate. Lo importante aquí es que sea un motivo para quedarse ahí y no una motivación para ir pues a otro lado. Vamos a decir que es una motivación para ir por más. Lo importante es que esté empezando. Si ya cumplieron una meta financiera, vamos por otra y después por otra y después por otra, porque al final las grandes metas financieras así es como se construyen. No tienes que esperar a ganar más dinero, no tienes que esperar a que te promuevan en el trabajo, no tienes que esperar a tener otro empleo, no tienes que esperar a tener otra fuente de ingresos. Con la fuente de ingresos que tienes hoy, puedes construir ese capital y a lo mejor va a ser complejo, va a ser complicado, yo lo entiendo porque tenemos muchos hábitos de estar gastando mucho dinero y de tener ciertas comodidades y eso yo lo entiendo porque también yo he vivido esa situación. Y es muy difícil muchas veces decir, es que me tengo que deshacer de ese gasto y es que tengo que dejar de hacer esa actividad y tengo que también dejar de tener esto y esto y esto que yo pensaba tenerlo. Sí, y muchas veces pues tienes que trabajar con tu mente y tienes que hacerte mucho más consciente de lo que estás haciendo o mucho más consciente del estilo de vida que tienes que llevar hoy para tener un mejor estilo de vida en el futuro, en el mañana. Y ese es el gran objetivo que yo te traigo en este programa, para que tú puedas crear un ahorro y tener una fuente de ingresos que te permita realmente construir un capital hacia adelante y tener, pues prácticamente, como le decíamos en el inicio del programa, un ahorro inteligente. Que empieces a tener tu patrimonio, que empieces a tener un ingreso, que lo puedas dividir. Y pues en programas anteriores ya te he explicado un poquito cómo lo puedes dividir, pero al final que tengas un 10%, un 20% en esa inversión que tú estás buscando hacia el futuro para que pueda crecer y te pueda dar unas grandes, vamos a decir, pues satisfacciones de que lo puedas, de que lo pudiste haber logrado y al mismo tiempo también la satisfacción de que tu capital sigue creciendo y sigue creciendo porque la realidad es que una vez que tú ya tienes una inversión, esa inversión nunca para de crecer. Y pues si te gustó, amigo, amiga, este programa,
y este programa lo puedes implementar en tu familia, pues prácticamente estamos del otro lado. Muchísimas gracias. Si te gustó, danos like. Vamos a subir este video a YouTube, vamos a estar compartiendo en redes sociales y te dejo mis datos de contacto si quieres también que te dé una asesoría. Fíjate, las asesorías que yo doy, generalmente la primera asesoría es gratuita. Me puedes contactar a mi correo, que es emartinez@masconsultores.com, y ahí es donde me puedes localizar. Mándeme un correo y podemos estar en contacto. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día.